Ya. Bueno, buenas tardes otra vez. Vamos a dar continuación a esta mesa. Tenemos una ponencia a cargo de Shigeru Kabata, Tatsuya Murakami, Julieta Margarita López, Melina García y Manuel Ulises Morales. Bien. Muy buenas tardes, ¿me escuchan? Muy bien, ok. Como representante de esta ponencia voy a dar la plática con el título Hacia una perspectiva macrorregional sobre la transición entre el formativo y el clásico, visto desde Toralancareca, Puebla. Creo que han escuchado el nombre de este sitio, es muy importante. Entonces vamos a ver qué importancia tiene. Básicamente, esta ponencia tenemos tres temas principales. Primero, ¿cuál fue el catalizador que impulsó a Teotihuacán para constituirse como metrópoli? Y luego, ¿cómo el sitio de Toralancareca se relaciona con dicho fenómeno? Y el último es, ¿con cuáles datos se puede decir que la sociedad de Toralancareca jugó un papel importante en la fase transicional entre el formativo y el clásico? Aquí está el sitio de Toralancareca en una farda del Ixtaccíhuatl. Aquí ya está, donde estamos. Y ahora, ¿por qué en Teotihuacán ocurrió la urbanización? Es obvio, primero tiene que ver con la erupción del Popocatépetl y luego Chichinautzin y Chitre. Y dichas erupciones ocurridas entre el primer siglo y el tercero causaron de manera indirecta la decadencia y abandono de Cuicuilco. Entonces, la urbanización ocurrió a causa del medio ambiente, para sintetizar. Y con este mapa a lo mejor es más fácil de entender cómo fue el movimiento de los refugiados. Después de la erupción del Popocatépetl, la gente que habitaban al lado sur de la Cuenca de México, también la parte occidental de la región Puebla-Tlaxcala hacia el norte. Y luego las dos erupciones también. Pero esta es la realidad, es un cuestionamiento de nosotros. Estamos pensando que parte de la migración sí fue por factores medioambientales, pero hay que tomar en cuenta otras circunstancias, porque podemos ver aquí primero. Es entendible que los habitantes de Cuicuilco y áreas ardeñas migraran hacia donde se encontrara una tierra más segura y fértil, con abundantes recursos naturales. Sin embargo, nosotros estamos pensando lo siguiente: este panorama se discute en la premisa de que la decisión humana depende de las circunstancias naturales. Entonces, cuya lógica sería tendenciosa. ¿Por qué podemos decirlo? Aquí tenemos que ver un dato muy importante desde el Valle de Toluca. Esta zona no fue repercutida por los impactos volcánicos, pero durante el formativo tardío hubo una oleada migratoria hacia la Cuenca de México y hacia Teotihuacán. Entonces, la urbanización en Teotihuacán no es un fenómeno ocurrido dentro de la Cuenca de México, sino que es necesario reconocer que fue una dinámica provocada a nivel macro-regional. Esa es nuestra propuesta. Entonces, aparte, tenemos dos perspectivas muy importantes para investigar la urbanización en Teotihuacán. La primera sería la continuidad histórica, o sea, la diacrónica, y la segunda es la sincrónica. Entonces, en esta ponencia queremos profundizar más de la primera perspectiva con los datos obtenidos de Toralancareca. Bien, ahorita vamos a hablar qué es la importancia de este sitio.
En esta foto se encuentra una pirámide más importante de Toralancareca, se llama Cerro Grande. Mide en planta 55 por 53 metros, con una altura de 17 metros aproximadamente. Y aquí tenemos una cronología cultural de Puebla, Tlaxcala y Teotihuacán. Según los estudios anteriores, la desocupación de Toralancareca se ubicaba después de la erupción de Popocatépetl, o sea, hacia 100 después de Cristo. Pero gracias a nuevos datos obtenidos de nuestro proyecto, podemos decir que se tienen que modificar hacia 250 o 300 después de Cristo. Bien, este es un mapa isométrico. En este mapa se encuentran por lo menos 8 complejos arquitectónicos. Y según la recorrección de superficie que hemos empezado a partir de 2012, podemos decir que la extensión máxima del sitio es unos 5.5 kilómetros cuadrados, la cual correspondería casi un cuarto de la máxima extensión de Teotihuacán. Y utilizando los datos obtenidos de la superficie, hicimos un proteo por la densidad de artefactos por secciones. Bien, ese es un mapa, la parte más importante de Toralancareca en el formativo terminal. Podemos entender a través de este mapa, aunque los antecedentes decían que ya justamente esta fase iba desapareciendo Toralancareca, pero había una expansión urbana. Y hicimos un cálculo aplicando la idea del Dr. William Sanders de 1965. Y tenemos una población aproximada entre 13.750 y 27.500 habitantes. Y luego hicimos otro tipo de cálculo para tener una población más exacta. Dividimos 3 áreas en el sitio, dependiendo de la cantidad recuperada de los artefactos. Entonces, podemos decir que la posible población va entre 6.500 y 13.000 habitantes. Es muy curioso que esta cifra corresponde a más o menos la población de Monte Albán. También aquí tenemos un mapa, dos mapas de Toralancareca y Monte Albán. La extensión de ambos sitios corresponde más o menos. De aquí podemos decir que la extensión de Toralancareca fue más grande de lo que pensábamos. Y aunque hasta la fecha hemos llevado 6 temporadas en diferentes áreas, por ejemplo aquí, hoy en esta plática queremos dar los datos de 2 áreas. Primero empezamos con los datos del complejo C, que está aquí, aunque se encuentran varias estructuras. Bien, nos enfocamos en las excavaciones, sobre todo en el lado norte, porque aquí todavía se encuentran los muros originales. Por ejemplo, en la fachada este todavía se ven los escalones, como el arqueólogo García Cook ha informado hace como 40 años. Poco a poco está destruyendo. Y ese es el lado norte de la estructura. Tiene un gran tarú y luego un descanso, un muro vertical, luego otro descanso y un tarú. Entonces, para ver la continuación del lado norte, abrimos varios pozos. Entonces, encontramos 2 grandes taludes por aquí. Bueno, ese es conforme a los datos obtenidos con estación total. Hicimos una reconstrucción. Estamos viendo el gran tarú de la primera plataforma. Y bueno, estuvimos viendo este gran tarú.
Luego llegamos al nivel de piso, aquí dice la capa 10. Afortunadamente logramos muestrear por lo menos 2 carbones y luego nos dio una fecha de 150 después de Cristo. Y ahora tenemos que fijarnos en este dibujo porque estos son los adobes, la cual parte del sistema de cajón. Aquí tenemos un cuarto compuesto con los adobes. Y además el tamaño de adobe totalmente es homogéneo, o sea, podemos decir que ya había una estandarización para producir los adobes. Bien, después de la construcción de la etapa 2, aquí, donde estuvimos viendo, la razón por la que no pudimos poner una reconstrucción de la primera etapa como falta de los datos. Entonces, a lo mejor tenemos que abrir túneles, como el doctor Sabulo. Y la sociedad de Toralancareca continuó modificando la estructura, o sea, todavía tenía un poder para modificar las estructuras. Ahora vamos a ver uno de los complejos más importantes de Toralancareca. Aquí se llama el complejo de Cerro Grande. Aquí está. Bueno, aquí en Toralancareca es muy curioso que no existe la forma de 3 templos que se encuentran comúnmente en Teotihuacán. Esa es una característica diferencial entre Teotihuacán y Toralancareca. Bueno, en la cúspide de la pirámide, se llama Cerro Grande, se encontró un brasero de Huehueteotl. Esta foto es de hace como 40 años. La gente de la comunidad decidió sacar el brasero porque como no está protegido, entonces hoy en día también hay muchísimos saqueos. Para llevar, ellos decidieron sacar el brasero y ahora está en el museo comunitario de la mismo pueblo. Bueno, es una foto de la pirámide de Cerro Grande. Hace 2 años hicimos excavaciones en la fachada oeste de la misma estructura y encontramos por lo menos 3 pisos sobrepuestos. Aquí está el piso más nuevo y el segundo, aquí está el último. Totalmente los 2 primeros pisos están dañados. Y del tercer piso logramos sacar varios carbones y nos dio este rapso. También considerando la cerámica, interpretamos que este piso correspondería a 250 después de Cristo. También es muy interesante, esta estructura más grande de Toralancareca tiene una forma de talud y tablero, aunque no va a entender. Aquí tenemos una foto de acercamiento. Es muy curioso, a diferencia de Teotihuacán, aquí los antiguos de Toralancareca pusieron 2 líneas de lajas y luego para construir la parte de la moldura utilizaron puramente los adobes. Entonces lo que estamos pensando es, como dice aquí, los antiguos hicieron pruebas y errores para llegar más bien para tener una mayor resistencia del peso de la estructura misma. Y también, aunque no se ve bien, es muy interesante, los obreros también pusieron los teparcates abajo de la línea de las lajas. Bien, entonces antes de la erupción del Popocatépetl, que se ocurrió alrededor de 50 después de Cristo, quizá había un sistema entre Cuicuilco, Toralancareca, Xochitecatl, pero después este fenómeno les obligó a modificar y Teotihuacán empezó a dirigir y participar en un nuevo sistema. Pero eso no significa que, lo que estamos pensando es que Teotihuacán monopolizó varias cosas, porque en Toralancareca aquí
muestra una gráfica de la obsidiana por procedencias. También se encuentra abundantemente los materiales de obsidiana proveniente de Pachuca. Casi ocupa un cuarto o más o menos 30%. Bien, ahora entonces quiero seguir con el tema. ¿Qué evidencia tenemos para proponer que la sociedad de Totolancareca jugó un papel muy importante en estas fases? Queremos enfocarnos sobre todo los elementos culturales heredados por Teotihuacán. Aquí tenemos Tlaloc. Según el arqueólogo García Cook, le llamaba pre-Tlaloc. Aquí está una imagen de Teotihuacán. Luego, como hemos visto hace ratito, la deidad de Huehueteotl también, igual que en Cuicuilco. Bien, aquí entonces queremos proponer algunas hipótesis. Primero, Teotihuacán heredó parte del sistema intelectual y su materialización concebida por las sociedades formativas. No estamos diciendo solamente de Totolancareca, sino también de la región Puebla-Tlaxcala, como hemos visto con la ponencia de las doctoras Gabriela y Patricia. Por ejemplo, aquí están. Y aparte, marcadores. Sin embargo, lo más importante es pensar por qué empezaron a deificar los elementos naturales durante las últimas fases del formativo y por qué introdujeron el estilo arquitectónico de Taruy, tablero. Lo que estamos pensando es lo siguiente: estos elementos, o sea, la similitud de la materia cultural entre Totolancareca y Teotihuacán, eran simplemente las herramientas para materializar una parte de la cosmovisión. Es decir, los teotihuacanos probablemente heredaron una manera de cómo realizarlo. Entonces, ahorita queremos mostrar un caso muy importante de Teotihuacán. Por ejemplo, aquí el doctor Alejandro Sarabia y su equipo excavaron la parte más arriba de la pirámide del Sol y encontraron un brasero de Huehueteotl. Y entonces lo que estamos pensando es cuál es la parte más importante de la herencia desde el formativo tardío hacia el clásico. Es, aquí dice, verticalidad del cosmos. Primero, aquí con haciéndole la pirámide del Sol como un escenario para conectar con los dioses del cielo. Luego también famosa cueva, como el doctor Tasabro también nos mencionó en la mañana, para comunicar con los dioses del inframundo. También como habló el arqueólogo Sergio en el caso del templo de Quetzalcóatl. Y estamos pensando, seguramente en Totolancareca ya existía este ordenamiento vertical. ¿En dónde? Aquí está la parte más importante de Totolancareca, sobre todo en la fase final. Ese es más bien un dibujo hipotético. Aquí tenemos la pirámide Cerro Grande y justo aquí se encontró el brasero de Huehueteotl y por aquí es una posible entrada al inframundo, aunque no hemos corroborado porque es muy peligroso. Siempre hay derrumbe y está tapando. Y por ejemplo, entonces para corroborar a ver si es una entrada artificial, hemos preguntado a varios mayores de la misma comunidad y algunos antiguos que tenían más de 80 años, dice que ya desde cuando empezó a jugar en Totolancareca ya existía. Entonces, ¿quién sabe por qué se cayó? Ok. Entonces, de aquí estamos pensando que sí, ya en Totolancareca, con harta posibilidad, existía este ordenamiento vertical. Bien. Sin embargo, tomando en consideración que el momento de la desocupación de Totolancareca coincide
con el desarrollo de Teotihuacán en este tiempo, habría un cambio de paradigma. Por eso, los dirigentes de Toralancareca poco a poco iba perdiendo y la hegemonía se canalizó hacia Teotihuacán. Bueno, y los teotihuacanos perfeccionaron el sistema intelectual y lo materializaron magníficamente, seleccionando y también descartando los elementos culturales formativos. Para terminar la ponencia, la clave sería investigar cómo las sociedades teotihuacanas heredaron y modificaron los elementos culturales de los formativos, viendo bien las facetas, por ejemplo, de la ideología, la política, la economía y la tecnología. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. La siguiente ponencia, el misterio del jaguar reticulado, a cargo de Heike Müller. Déjalo, ya después. No hay para soportar. Ah, sí, no importa. Buenas tardes. El misterio del jaguar reticulado. El jaguar es, junto con la serpiente, una de las bestias predominantes del bestiario mesoamericano. Su imagen se reitera indefectiblemente en un sinnúmero de representaciones icónicas. Entre toda la variedad iconográfica de este ser fantástico, se hace notar una que destaca por su extraña belleza, pero también por el misterio que emana de su figura, el jaguar reticulado. Esta imagen de la fiera servirá como punto de partida para indagar sobre distintos aspectos plásticos formales que se pueden observar en todo el espectro de la iconografía mesoamericana en torno a esta bestia. Es decir, partiendo del icono del jaguar reticulado, se descubrirán convenciones pictóricas que, como se verá más adelante, no son exclusivamente de esta gran urbe, sino que tienen un alcance mesoamericano. Para el análisis hermenéutico de este icono combinaré dos principios, la mirada mesoamericana y la mirada plástica. Ello con la finalidad de dilucidar este algo que se encuentra materializado en la misteriosa figura del jaguar reticulado. A nivel plástico formal, su rasgo principal consiste en haber sido despojado de su característica piel moteada. En vez de ello, está constituido por una retícula de ondulados diseños entrelazadas, que conforman la cabeza, el tronco y la cola. De sus fauces entreabiertas emerge con frecuencia una vírgula que expresa un rugido. Su lengua bífida recuerda la de las serpientes. Cuando la efigie mira de frente, su terrible rostro, como confirman los estudiosos de la iconografía teotihuacana, está conformado por dos perfiles que al enfrentarse conforman una sola imagen frontal. Su contexto pictográfico inmediato está conformado por símbolos que aluden al ámbito acuático. Mi propuesta es que ahí donde muchos investigadores han visto la representación de un animal, y en ello consiste la primera hipótesis, se encuentra en realidad un híbrido, es decir, tras el semblante del jaguar se disimulan dos perfiles de serpientes, de modo que hay que hablar de dos seres zoomorfos inextricablemente unidos, el jaguar y la serpiente, donde se ha hablado de un conjunto de símbolos de apariencia zoomorfa, como un panteón de dioses con rasgos felinos o ataviados con atributos del jaguar, se encuentra algo, y ello es la segunda hipótesis, de naturaleza completamente distinta al aspecto zoomorfo. Propongo que el jaguar en el contexto del lenguaje plástico mesoamericano no es ni un animal, el animal en sí no es importante, ni un símbolo, sino una metáfora del estruendo del verbo creador encarnado
inextricablemente unido a la hierofanía fulgurante del rayo en la aurora de los tiempos. Y, finalmente, y en ello consiste la tercera hipótesis, la misteriosa retícula que conforma el cuerpo del jaguar solo descubre su significado al ser analizada con una mirada plástica que logra establecer un nexo entre dicha red y el ámbito acuático al cual se le está asociando. Empezaré con la cara frontal formada por dos perfiles. Durante los primeros 1000 años de vida civilizada mesoamericana, es decir, urbana, la encarnación monstruosa de la cara trinitaria, por llamarla de alguna manera, se encontraba pegada a cánones rígidos, casi inamovibles. Ello condujo a la conformación de una sola figura emblemática, el dragón olmeca. Su representación fue tan reiterada que llevó a Covarrubias a nombrar a los pueblos productores de estas obras como pueblos del jaguar. Dos de sus rasgos más característicos y en extremo estilizados de estos dragones consisten en cejas flamígeras o aserradas que aluden a los de fuego y labios carnosos y gruñentes con comisuras colgantes. Vemos esta inconfundible combinación de rasgos en innumerables hachas votivas. Todas ellas muestran un rostro que mira de frente, sin que puedan distinguirse a primera vista los dos perfiles encontrados que lo conforman. Si uno se toma la libertad de desdoblar al dragón con la ceja flamígera y la cola de zarpa de jaguar estilizado que aparece esgrafiado en un botellón de tlatilco y se compara el resultado con las caras que miran de frente en las hachas olmecas, resulta más fácil ver la cara del jaguar que la cara del jaguar está constituida efectivamente por dos perfiles viperinos que se encuentran de frente y que al hacerlo conforman un solo ente conceptual, el gran dragón. En Teotihuacán, los artistas reconfiguraron la fisionomía de este ser mítico, innovando sus perfiles y su frente. En la pirámide de Quetzalcóatl aparecen dragones de perfil cuyos cuerpos sinuosos serpentean a lo largo de los taludes, pero cuyas caras también aparecen esculpidas de frente sobre los tableros y las alfardas de la misma pirámide y presentan, a pesar de conservar la lengua bífida, características principalmente felinas. El hocico breve, la nariz chata. La nariz chata, la cabeza redonda, el labio leporino y la dentición de los jaguares. No importa si los perfiles serpentinos se juntan a la altura de los ojos, perceptibles muchas veces tan solo gracias a la presencia de las cejas flamígeras, o si, y este es el caso del Tlaloc de Ure, las características cejas flamígeras han sido sustituidas por serpientes enrolladas que ahora enmarcan los ojos, formando las llamadas anteojeras, y el encuentro de las dos serpientes se realiza a la altura de la boca. Lo mismo sucede en una pieza maya constituida por dos huesos de la mandíbula de un felino, en los cuales han sido esgrafiadas dos serpientes monstruosas. Al observar el Cuauhxicalli mexica, vemos de nueva cuenta a dos serpientes gemelas que parecen reflejarse en un espejo. O sea, parece que estamos con esta pieza ante un ser y el reflejo de este ser. La diferencia respecto a las piezas anteriores consiste en que el encuentro de ambos crótalos, aunque parece inminente, aún no se ha llevado a cabo. Esta fusión de los dos ofidios en favor de un solo semblante monstruoso frontal tiene lugar en otra pieza, la monumental Coatlicue, también conocida como la madre de los dioses. Dos vigorosas víboras reticuladas emergen con chorros de sangre del cuello cercenado de la deidad. Sus cuerpos se tuercen sobre sí mismos de modo que las cabezas vistas de perfil se juntan para conformar el eje del rostro hierático de la divinidad. No cabe, por consiguiente, hablar de un jaguar, tampoco de una serpiente, o mejor dicho, de dos, sino de una sola creación conceptual, un solo dragón. La pregunta que surge es la siguiente: ¿por qué los pueblos mesoamericanos eligieron para desempeñar el papel de demiurgo justamente al ícono del jaguar, que surge del enfrentamiento de dos serpientes? Es menester ver la relación que guarda este ente quimérico con el mundo caótico precósmico, del cual según los mitos es el amo y señor.
En un principio, relata el Popol Vuh, solo el cielo existía, solo existía en la mar, todo era invisible, todo estaba inmóvil, no existía nada edificado, solamente el agua, solamente la mar tranquila, nada existía, solamente la inmovilidad, el silencio en las tinieblas, en la noche. En términos plásticos, no habría nada que representar. El ojo, si uno se figura un ojo que observa este escenario, podría ver, valga la paradoja, que no se veía nada. Un espejo de agua quieta y silenciosa que nada reflejaba a falta de luz, en medio de una noche eterna. Pero ahí estaban esparcidos, según esta misma tradición oral, el maestro gigante relámpago, huella de relámpago, esplendor de relámpago, espíritus del cielo, espíritus de la tierra, constructores, formadores, procreadores, engendradores. De modo que en aquel tiempo mítico, el cual todavía no había visto la primera aurora, sí existía esporádicamente luz. En este mismo sentido, los huicholes advierten que detrás del Padre Sol está el abuelo rayo. Los totonacos hablan del trueno que es anterior a la aparición del sol. Por su lado, los mijes se imaginan esta luz primera en la forma de rayos montados en tigres que luchan entre sí, mientras que los mixtecos se la figuran como culebras leones y culebras tigres. Para los lancandones, el sonido del trueno equivale al temido rugir del jaguar celeste. Y una fuente del México central describe un ritual donde el sacrificio de un jaguar rojo desencadenó el trueno. En estos mitos se perfila un único relato de origen compartido por todos los pueblos mesoamericanos, relacionado con una gran tormenta cósmica anterior al primer amanecer. Y también dos metáforas zoomorfas asociadas al instante inaugural del cosmos, los jaguares y las serpientes. El rayo, al estallar sobre el espejo de las aguas del océano primigenio, se duplica mediante su reflejo, asemejándose a dos serpientes de fuego que se enfrentan mutuamente, entre cuyas fauces explota el trueno, el temible rugir del jaguar celeste. El rayo es a la vez dos entidades complementarias, el rayo y su reflejo, en el oscuro espejo de las aguas. Es luz en plena oscuridad, unión de fuego y de agua, comunión de lo penetrante y lo penetrado, del calor celeste y el frío terrestre, del arriba y del abajo. Es la metáfora en que coinciden todos los contrarios, la metáfora por ende de lo absolutamente perfecto, de lo hierofánico per se. Por lo tanto, ni la serpiente ni el jaguar se inscriben dentro de una taxonomía zoológica, sino representan algo en la naturaleza completamente distinta. La serpiente de fuego corresponde con una serpiente de luz, la cual es la metáfora visual del rayo cosmogónico que se desploma en la mar de los orígenes, mientras que el jaguar es la representación plástica de una metáfora auditiva, el estertor del trueno. Ambas metáforas guardan una relación interna de semejanza con el rayo y el trueno en cuanto a imagen de la aurora del cosmos. Es gracias a estas dos metáforas que se hace posible la representación plástica de lo irrepresentable. Dos estallidos, uno luminoso cegador y uno auditivo ensordecedor. Y, por último, queda por resolver la tercera cuestión formal plástica, el significado de las redes onduladas entrelazadas del misterioso jaguar reticulado. Se trata de responder qué es lo que el artista teotihuacano plasmó cuando dibujó estas redes onduladas. En este caso, la respuesta se encuentra en un cuadro del pintor inglés del siglo XX, David Hockney, un pintor a quien le obsesionaba la forma de representar la superficie del agua, no la de la mar de los orígenes, sino la de su lujosa alberca en Hollywood. Sin embargo, en términos plásticos, el agua es el agua. Un pintor que observa su superficie se enfrenta al mismo reto tanto en una ciudad estadounidense moderna como en la antigua Teotihuacán. La superficie del agua en sí no puede ser representada. El agua no es más que un espejo y solo se descubre como tal gracias a las luces u objetos reflejados. Anteriormente vimos que los artistas mesoamericanos estaban plenamente conscientes de esta calidad de espejo que caracteriza al vital líquido, de tal suerte que fue el espejo de las aguas prístinas el que les sirvió de eje imaginario para desdoblar la cara trinitaria del dragón. Regresando al Hockney y su cuadro, si se acepta que la ciencia del pintor
es la misma en todas partes y desde siempre, es factible que en dos culturas distantes en el tiempo y el espacio se hubiera llegado a la misma solución plástica al buscar un recurso para representar la superficie del agua. Hockney representa al agua mediante líneas ondulantes que se entrecruzan formando redes entrelazadas que son formal y conceptualmente idénticas a las redes que constituyen a los jaguares reticulados. Su retícula es una representación del juego de la luz que dibuja redes luminosas en el espejo de las aguas. El cuerpo del felino, en este caso, debe entenderse como un tejido de luz, como un espejo repentinamente iluminado en medio de las tinieblas primigenias. Al aceptar esta interpretación de la retícula, es posible descubrir representaciones de redes afines tanto en la forma como en el contenido. En un mural teotihuacano aparece un pequeño altar que probablemente representa un marcador portátil de un juego de pelota. Sobre el disco montado en el pequeño basamento se distingue una red de líneas entrelazadas. En la base hay una franja horizontal con 3 escenas que muestran una pelota sol que rompe dicha red, lo cual equivaldría a la superficie del agua primigenia iluminada, rota por el astro luminoso, el día 1. De modo que es factible postular que el lugar acuoso precósmico y caótico anterior al mundo se materializó en la arquitectura mesoamericana en forma de una cancha de juego de pelota que representaba a su vez el espejo de agua prístina, el lugar donde la serpiente de fuego y su reflejo, al chocar con la superficie del agua, dieron origen al mundo. Por otro lado, una pieza de cerámica maya muestra una cancha de juego de pelota en forma de fauces estilizadas de un jaguar decorado con un dibujo de redes entrelazadas. La pieza está concebida de tal forma que permite inundarla de agua. Ello indica que el lugar donde se celebraba el juego ritual puede ser entendido como un espejo de agua contenido en las fauces acuosas del jaguar mítico. La mayoría de las canchas, en efecto, se encuentra a un nivel más bajo que la superficie del suelo y que en cuanto a patios hundidos, sería factible imaginárselos ya sea real o simbólicamente como espejos de agua. En un relieve de Chichén Itzá aparece el capitán de uno de los equipos de jugadores del juego de pelota como un guerrero, que sostiene en su mano izquierda la cabeza decapitada y sangrante del capitán del equipo contrario. El personaje se encuentra ante un fondo profusamente decorado con una serie de serpientes y de diseños serpentiformes. Pensando en las sierpes como metáforas, el jugador no se encuentra de pie en medio de un enjambre de serpientes, sino parado en el espejo de las aguas prístinas, mismo que le llega hasta los tobillos, como lo indican las serpientes enrolladas alrededor de las mismas. De nueva cuenta, un cuadro de David Hockney proporciona la clave para entender que aquí no hay serpiente alguna. Nadie pensaría, al ver esta pintura en una piscina llena de pequeñas víboras en movimiento, en serpientes, sino simplemente en una alberca llena de agua. Las serpientes no son más que un recurso plástico que utilizó Hockney, son zoomórficos centelleos de luz para representar la vitalidad del agua, al igual como sucede en el relieve de Chichén Itzá y del jaguar reticulado en Teotihuacán. Volviendo la mirada de nueva cuenta hacia el ícono reticulado, vemos que este participa de un discurso mesoamericano que busca representar lo nunca visto ni oído por el hombre, el momento augural del cosmos. Su cabeza, mirando de frente, siguiendo una convención mesoamericana, está constituida por dos semblantes terribles de la cara trinitaria como dos metáforas zoomorfas que representan al rayo cosmogónico y al estertor primero. Sus fauces reticuladas son fauces de agua de las cuales está a punto de escapar, o escapa efectivamente a manera de una vírgula que denota sonido, la voz del trueno, en cuanto verbo eterno que contiene, une y despliega hacia la existencia todo en cuanto existe. El cuerpo de la fiera es un espejo de agua, perceptible como tal, tan solo gracias a la huella de luz que dibuja el rayo sobre la superficie espejeante del océano prístino. El jaguar reticulado es, sin lugar a duda, una de las representaciones más sublimes del instante tremendo en que la unión de los contrarios que caracteriza al tiempo caótico precósmico
y con ello el monstruo mismo se ha roto en favor de la creación de un mundo ordenado. La implementación del poder de la mirada plástica puede enriquecer y complementar los estudios históricos, ayudando significativamente en el desciframiento del discurso plástico de antaño. Lo que sirvió para concebirlo puede servir para descifrarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a Heike Müller por su ponencia. El siguiente trabajo es de Jorge Antonio Méndez Cuautitla, titulado Las efigies Tlaloc, nueva propuesta tipológica para el símbolo emblema del Estado de Teotihuacán. No, pero ¿cuál? El control. Aquí está el control. Buenas tardes. El proyecto Tlalocan, Camino bajo la Tierra, recuperó durante sus exploraciones una gran cantidad de materiales arqueológicos, destacando por su frecuencia los pertenecientes a jarras efigie Tlaloc, siendo esta una magnífica oportunidad para su estudio. Para ello se plantearon dos objetivos: determinar las características tipológicas de las efigies recuperadas en los contextos del interior del túnel, y dos, establecer su cronología relativa. La metodología utilizada para esta clasificación toma como referentes la identificación de los atributos de la forma, decoración, pasta, acabado de superficie y la técnica decorativa. Las variantes se presentan para algunos tipos cerámicos, se determinaron fundamentalmente por su técnica decorativa. En otros casos, por el estilo iconográfico o elementos adicionales en su representación. En cuanto al nombre inicial para designar los tipos, se utilizó el apelativo efigie, debido a lo discordante con que se designan estas vasijas en estudios previos. En cuanto a las variantes de los tipos cerámicos, se denominan con el nombre de la forma, según sus características, como son la jarra, floreo y cazuela. Hasta el momento se han analizado un total de 145.400 fragmentos de cerámica, de los cuales 21.867 corresponden a efigies Tlaloc, representando el 13% de la muestra general. En cuanto a los dibujos que aquí se presentan, estos se sustentan en las muestras analizadas de cada tipo cerámico y de sus variantes. El primer tipo es la efigie Tlaloc con aplicación. La técnica de manufactura es modelado y ensamble. Forma representativa es la jarra en formatos miniatura, mediano y gran formato. La técnica decorativa presenta reborde ubicado en la porción superior del cuello. Los rasgos faciales se restringen al cuello y consisten en una gran boca con 3 dientes frontales. La nariz es una esfera sólida, los arcos ciliares están formados por bandas curvas y los ojos son protuberantes. Los rasgos faciales están enmarcados por cejas rectangulares alargadas lisas. Este tipo de efigies presenta una diversidad de técnicas decorativas que han sido tomadas como atributo principal de las diferentes variedades que aquí y a continuación se describen. La variante 1, en cuanto a las características decorativas, pasta y acabado de superficie, son las mismas expuestas para el tipo cerámico, a excepción del cuello que es curvodivergente sin la presencia del característico reborde. Variante 2, jarra efigie Tlaloc con pastillaje. Presenta las mismas características del tipo. La denominación como variante tomó como principal atributo la decoración que se localiza en las orejas. Se trata de aplicaciones al pastillaje en forma de S con acabado de superficializado. En cuanto a los tamaños, se identificaron jarras de formato mediano y miniatura.
Variante 3, jarra efigie Tlaloc incisa. El elemento que define a esta variante son los diseños incisos localizados en la oreja, formada por un grupo de líneas ondulantes o quebradas en posición vertical equidistantes. Variante 4, florero inciso. Las principales características identificadas se presentan en el reborde y en la superficie exterior del borde. El borde es una banda ancha de sección rectangular con vértices redondeados, en tanto que en la pared externa del borde presenta decoración incisa en forma de líneas rectas paralelas equidistantes, que probablemente conforman los pétalos de una flor o las plumas de un tocado. Los formatos identificados en su mayor parte pertenecen a floreros de formato mediano y miniatura. Variante 5. Conserva las mismas características del tipo, diferenciándose básicamente por la técnica decorativa localizada en las orejas en forma de un grupo de líneas quebradas u ondulantes en posición vertical, realizadas mediante la técnica de esgrafiado. En cuanto a la cronología relativa del tipo 1, durante la fase sacual y temprana, las principales características son: la forma general del cuerpo es globular con cuello alto ligeramente curvodivergente. La técnica decorativa para su identificación cronológica consiste en aplicaciones al pastillaje que por lo regular no presentan un acabado de superficie. El reborde característico de estas vasijas está hecho por la unión del borde con el cuello. También se han identificado efigies sin la presencia del reborde. Otra característica diagnóstica para esta fase es la forma de las orejas, que son aplicaciones pequeñas, redondeadas y alisadas. El acabado de superficie del cuerpo es pulido en sentido vertical. Para la fase sacual y tardía, las características de la forma, técnica decorativa y acabado de superficie tienen un cambio cualitativo. La forma característica es la jarra con cuerpo ligeramente elipsoidal. Los tamaños identificados son miniatura, mediano y gran formato. La técnica decorativa consiste en aplicaciones modeladas, es decir, que se encuentran bien integradas a la superficie de la vasija. Otra característica diagnóstica que surge durante esta fase es la forma de las orejas, que son rectangulares alargadas. Para la fase Micaotli, la efigie tipo 1 presenta cambios mínimos observados principalmente en el tamaño de las vasijas, desapareciendo casi por completo las de gran formato. Los atributos principales determinados para esta fase se encuentran básicamente en la pasta, que es de textura arenosa fina de tono rojizo, la cual contrasta con el engobe pigmentado en negro. El acabado de superficie es pulido con terminación lustrosa. Finalmente, en la muestra se observó que las efigies Tlaloc del tipo 1 de la fase Tlamimnolpan temprana tienen un cambio cualitativo en la manera de construir la sección superior. El cuello ahora es elaborado mediante el uso de un molde. Observado en cuanto a las características de la superficie y pasta, no varían sustancialmente con respecto a las fases anteriores. Para la fase sacual y tardía, las características de las variantes 1, 2, 3, 4 y 5 son las presentadas con claridad que definen estas variantes. En cuanto a las variantes del tipo 1, durante la fase sacual y temprana, solo se determinaron las características cronológicas de la variante 3. Para esta se reconocieron efigies miniatura en forma de jarras globulares, con aplicaciones al pastillaje en forma de S, localizadas en las orejas, que son nuevamente pequeñas y redondeadas. Las características cronológicas de la variante 1 y 2 no se determinaron por lo reducido de la muestra de esta fase. Tipo 2, efigie Tlaloc de gran formato con aplicación. La forma característica es la cazuela con dimensiones en el borde de 38 a 47 centímetros y una altura calculada de 40 a 90 centímetros. La técnica decorativa es aplicaciones modeladas. Presenta reborde de sección triangular y aplicaciones en forma de ojos protuberantes, nariz esférica hueca, con dientes alargados curvos, aplicaciones en forma de extremidades superiores de forma extendida
y una protuberancia central, con acabado de superficie exterior e interior pulido. De este tipo tenemos la variante 1, que es la cazuela efigie de gran formato con anteojeras. La forma característica es la cazuela en la que se representan aplicaciones modeladas y al pastillaje. Los ojos son protuberancias enmarcadas por anillos comúnmente llamados anteojeras y una banda curva que representa los arcos ciliares del rostro. También se identificó la variante 2, la cazuela efigie incisa de gran formato. Vasija que conserva los atributos formales establecidos para este tipo, diferenciándose básicamente por la técnica decorativa que es incisa. Localizada en las orejas, consiste en un grupo de líneas curvas o quebradas y diseños en forma de S. También se presenta una variedad de incisión profunda conocida como ranurado. En cuanto a su cronología relativa, no existe registro de estas efigies en otros estudios y por consiguiente una descripción detallada de sus características principales. En el presente se determina que la forma característica es una cazuela con las peculiaridades típicas de la fase Zacuali. Otro factor que contribuye a su cronología es la asociación al complejo cerámico en donde se recuperaron, que en este caso también es la fase Zacuali tardía. Tipo 3, efigie Tlaloc con anteojera. Forma, jarra de formato mediano, técnica decorativa, aplicaciones modeladas con ojos protuberantes enmarcados por un anillo o anteojera. Bandas curvas que representan arcos ciliares o cejas, nariz esférica sólida, 3 dientes frontales enmarcados por 2 colmillos curvos. Orejas rectangulares lisas, aplicaciones en forma de extremidades superiores flexionadas y una protuberancia central. El tipo 3 presenta una variante. Esta variante presenta las mismas características de la forma, pasta y acabado de superficie del tipo. Sin embargo, las principales diferencias radican en el labio del borde, donde presenta decoración punzonada de forma prismática, hecha posiblemente con una navajilla prismática de obsidiana. En cuanto a su cronología, las características principales del tipo 3 durante la fase Zacuali temprana consisten en aplicaciones al pastillaje con acabado de superficializado. En el rostro los ojos están compuestos por un par de aplicaciones sobrepuestas que conjuntamente representan el globo ocular y la llamada anteojera. Las cejas son aplicaciones en forma de medios círculos y la nariz es de forma esférica. Las aplicaciones laterales que representan las orejeras son pequeñas. Para la fase Zacuali tardía, estas efigies presentan las características definidas para este tipo, ya descritas con anterioridad. Para la fase Micaotli, Tlamilolpan temprano, presentan como característica cronológica la técnica de manufactura. El cuello muestra un borde totalmente reborde totalmente integrado. Un reborde totalmente integrado, es decir, que las uniones del barro son imperceptibles. Probablemente su elaboración se realizó con molde y no presenta las incisiones punzonadas en el borde. En cuanto a la superficie, tiene una capa de engobe oscuro que contrasta con el tono cromático de la pasta, que es rojizo. Tipo 4, efigie Tlaloc, rayo serpiente, con aplicaciones modeladas. La forma es la jarra de formato mediano. Técnica de manufactura, modelado y ensamble, con aplicaciones modeladas que presenta un reborde aplicado en el cuello, ojos circulares protuberantes, arcos ciliares protuberantes, boca ondulante, dientes frontales enmarcados por colmillos curvos, orejas rectangulares con ornamentos discoidales. En el cuerpo presenta extremidades superiores
En la mano derecha tiene una aplicación ondulante, en la izquierda sostiene una aplicación en forma de olla sólida. Presenta extremidades inferiores flexionadas con la representación de su calzado. Tiene braguero o sujetador de doble banda con pendientes circulares. Porta un tocado con reborde frontal decorado con 3 bandas verticales y una púa con volutas laterales incisas. Presenta las siguientes variantes. La variante es 1, es la jarra rayo serpiente con protuberancia frontal. La forma característica es la jarra, conserva los atributos del tipo diferenciándose básicamente por una aplicación protuberante que se localiza en la frente del personaje. Variante 2, jarra, efigie, tlaloc, rayo serpiente reticulada incisa. La forma característica es nuevamente la jarra. La decoración se encuentra aplicada. El atributo principal de esta variante consiste en la decoración del cuerpo en forma de una retícula de líneas entrecruzadas incisas que forman rombos. Variante 3. Presenta decoración mixta con la técnica de aplicación modelada, esgrafiado y pigmento postcocción. La decoración consiste en una retícula de rombos enmarcada por líneas rectas horizontales. Sobre estas, una vez terminado el proceso de cocción, se aplicó pigmento blanco. Variante 4. Efigie rayo serpiente estucada y pintada. Presenta los atributos generales establecidos para este tipo, con decoración estucada y pintada. En el cuerpo tiene bandas pintadas postcocción con estuco. En algunas secciones el estuco conserva restos de pigmento rojo. La decoración se encuentra dispuesta en forma de bandas oblicuas de aproximadamente 1 centímetro de ancho, con las que se forma una malla de rombos delimitada en su parte superior e inferior por bandas horizontales. En cuanto a su cronología relativa, para la fase sacual y temprana, la efigie tlaloc rayo serpiente con aplicación del tipo 4 tiene como principal atributo cronológico la forma de la vasija, que es hemisférica, con cuello corto ligeramente curvo divergente, con reborde. Las orejas son de forma triangular, ornamentadas con orejeras discoidales. En el cuerpo presenta una aplicación ondulante que representa el rayo de las tormentas, sostenido por una mano que sobresale del plano superficial del cuerpo. Los rasgos faciales se encuentran aplicados al pastillaje, con ojos esféricos, la boca está conformada por bandas cilíndricas que representan los dientes, la nariz es una esfera sólida y un par de bandas curvas que representan las cejas. En el cuerpo se observan ornamentos discoidales. Durante esta fase no presenta la característica aplicación en forma de púa con volutas. Vasijas similares fueron recuperadas en Estoyohualco, asociadas a entierros primarios denominadas como fueros tlaloc, fechadas para la fase sacual y temprana, según Cook de Leonard en 1971. Para la fase sacual y tardía, las efigies tlaloc de tipo 4 adquieren las características definitivas que se presentan a lo largo de la secuencia cronológica teotihuacana. Los rasgos cronológicos determinados para este tipo se presentan en el característico reborde, aplicado en forma de banda ancha. Sobre esta tiene un tocado formado por un reborde con la característica púa enmarcada por volutas, elemento que se presenta por primera vez durante esta fase. El tamaño de la superficie observada de la muestra da de formatos miniatura, mediano y gran formato. Este es un rasgo distintivo para esta fase. En la fase Micaotli, las características decorativas que predomina como rasgo distintivo es el engobe ligeramente más grueso que en etapas anteriores. La tonalidad de las efigies es oscura. El engobe también se presenta por lo regular en el interior de las vasijas. La pasta se observa rojiza, contrastando con el tono superficial muy oscuro. En cuanto a las dimensiones, se observan principalmente de formato mediano. Finalmente, para la fase Tlaminolpan temprana, la construcción del cuello se realiza mediante el uso de un molde. El acabado de superficie es pulido, lustroso,
observándose que la capa del engobe se torna más delgada y menos oscura, con tonalidades que van del rojizo al marrón oscuro. En cuanto a las variantes 1, 2, 3 y 4 de este tipo, presentan características similares en su iconografía y técnica decorativa. No existen referencias cronológicas por lo que se recurre al complejo cerámico asociado, que en este caso pertenece al de la fase sacual y tardío. Consideraciones finales. El resultado preliminar de este estudio muestra una diversidad de efigies Tlaloc durante la fase sacual y tardía. La frecuencia mayor corresponde al tipo 1, con una representativa, mayor corresponde al tipo 1 con sus respectivas variantes, Ocupa el 77% de la muestra general. La iconografía mostrada en este tipo se relaciona con los signos sagrados del agua, particularmente el conocido en náhuatl como Xonotecuili, observado abundantemente en las representaciones iconográficas olmecas. El tipo 2, efigie Tlaloc de gran formato, cuenta con una muestra que representa el 11.5% del total, con atributos similares al tipo 1. Sin embargo, las características de la forma y acabado de superficie permitieron por primera vez su caracterización. Su ausencia en los contextos primarios del interior del túnel del Tlalocan permite inferir acerca del uso ritual específico de las efigies Tlaloc durante las fases tempranas teotihuacanas. Por ejemplo, estas efigies de gran formato se han recuperado formando parte de las ofrendas recuperadas en cavidades excavadas en el suelo en contextos preciudadela, donde se encuentran asociadas a elementos rituales relacionados con la concepción cosmogónica mesoamericana, como conchas marinas, cuentas de piedra verde y pizarra. Un aspecto notable observado durante la clasificación de las efigies Tlaloc es la ausencia de elementos fundamentales en la representación, las llamadas comúnmente como anteojeras. Para su estudio detallado se clasifican de manera puntual los fragmentos de efigies con estas características. El propósito es determinar su frecuencia. Para ello se establece el tipo 3, efigie Tlaloc con anteojera. El resultado final de su clasificación confirma la situación, ya que su presencia es mínima, representando apenas el 0.3%. Aspecto que inevitablemente conlleva a discutir si durante la fase tempranas del desarrollo cultural religioso teotihuacano su presencia obedece a cuestiones rituales específicas y no era un elemento esencial en la representación de todas las efigies Tlaloc. En cuanto al tipo 4, efigie rayo serpiente con aplicación modela y sus respectivas variantes, es la tercera de mayor frecuencia en la muestra, constituyendo el 12% del total. Los elementos decorativos que se integran al discurso iconográfico muestran por una parte signos representativos alusivos a las tormentas y elementos cosmogónicos, como han sido establecidos por innumerables investigadores. En cuanto a la representación del personaje, se advierte un cambio iconográfico de acuerdo con la propuesta cronológica que aquí se plantea. En sus primeras etapas los rasgos son claramente zoomorfos, cambiando paulatinamente hasta cumplir en la fase Tlamimilolpan tardía, transformándose en un ser fantástico de rasgos antropomorfos, lo que advierte un cambio cualitativo en el pensamiento religioso de la sociedad teotihuacana. El estudio de las efigies Tlaloc se encuentra aún en proceso y muchos de los planteamientos aquí vertidos aún carecen de una investigación profunda. Sin embargo, esto no quiere decir que algunos de los resultados no tengan validez concreta. Por ejemplo, se puede afirmar que la diversificación de las efigies Tlaloc durante la fase sacual y tardía obedece a cultos específicos y que elementos como las anteojeras no son parte fundamental de la representación de las efigies durante las etapas tempranas. Especial atención merece el estudio iconográfico del personaje representado en las efigies más tempranas,
Al respecto, podemos inferir que se trata de una representación endógena surgida de las sociedades preclásicas del altiplano central, sociedades aldeanas cuyas manifestaciones culturales están relacionadas con los procesos productivos agrícolas, por lo que no resultaría extraño que esta representación aluda a un organismo de origen terrestre que habite en ductos y cámaras subterráneas. Finalmente, durante la fase Tlaminolpan-tardía se presenta un cambio cualitativo fundamental en la representación de Tlaloc, incorporando definitivamente elementos iconográficos en su representación. Las anteojeras, la máscara bucal y elementos acuáticos representados en su atuendo ahora son esenciales, formando parte definitiva de la identidad y de la sociedad y del emblema del estado teotihuacano. Gracias. Muchas gracias. La siguiente ponencia, a cargo del doctor Blas Román Castellón Huerta, expresiones locales, emulaciones externas e intercambio en Santo Nombre, Puebla, un asentamiento urbano del periodo clásico. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de la mesa redonda que me están dando esta oportunidad de mostrar por primera vez, gracias a público especializado en Teotihuacán, un avance, o más bien una semblanza general de lo que es el sitio de Santo Nombre. Pues obviamente la mayor parte de ustedes no habrá escuchado sobre este lugar. Aquí, ¿verdad? Sí, ya. Está en Puebla. Vamos a hablar un poco sobre este lugar. Hay muchos lugares con influencia teotihuacana, evidentemente. Primero vamos a ubicarnos en la parte geográfica. Estamos aquí viendo el centro de México. Santo Nombre está por aquí, no alcanzo, aquí está. ¿Sí? Está justamente en el corredor natural que conduce, cruzando el Valle de Puebla-Tlaxcala hacia la zona de Tehuacán y de ahí a la Mixteca y a Oaxaca. Puse aquí algunos sitios del formativo y del clásico, sí, muy en general para que vean la diferencia, bueno, las distancias. Cantón está aquí, que es un centro importante durante el clásico. El otro importante es Cholula, que debe estar por aquí. Tlalancalecca, del que ya hablaron mis colegas, y algunos otros sitios del formativo en el centro de México. Bien, este es un mapa de ubicación más regional, más cercano, muy esquemático, pero aquí está Puebla, acá está Tehuacán, y el sitio de Teteles de Santo Nombre está aquí cerca de la población actual de Tlacotepec, de Benito Juárez, porque hay muchos Tlacotepec en todo el país. Tecamachalco está inmediatamente al norte. Esta es la autopista que conduce a Orizaba, Puebla. Bueno, hay más elementos ahí, pero es para que se ubiquen, ¿no? Está todavía dentro de lo que se puede considerar la zona de Puebla-Tlaxcala y centro de México. Bien, aquí tengo un plano general de lo que es el epicentro urbano del sitio de Santo Nombre, de lo que logramos hacer un plano topográfico más o menos detallado. Bueno, ahorita estamos trabajando en un plano que cubra mucho más que esto, pero bueno, aquí se puede ver claramente lo que es la plaza central. Este es el edificio más grande, que es una plataforma de 100 metros de largo, y parece ser que el sitio originalmente estaba orientado hacia el norte con una desviación más o menos de 24 grados al este del norte. Pero en algún momento del formativo terminal, la gente decidió cambiar posiblemente la orientación del asentamiento y ampliaron y acondicionaron esta plaza, que es la que intervine y de la que voy a hablar con más detalle. Esta le llamé la Plaza Gran Altar porque en el centro hay una gran piedra en forma de estela, está caída y bueno, pues es como un conjunto de 3 templos estilo teotihuacano. Tiene el edificio más grande
en el oriente, mirando hacia el poniente, un edificio al norte, similar, más pequeño, y una plataforma que es bastante parecida a la grande que está aquí, pero está mirando también hacia el centro de la plaza. Bien, otra característica en el epicentro es que en diferentes momentos introdujeron edificios internos en la plaza central y pues prácticamente la ahogaron y la cerraron por todos lados. O sea, si uno se para a cualquier lugar alrededor de la plaza central, uno no la puede ver. Uno solamente puede tener acceso por las esquinas, por aquí, o por este lado, por este lado o por este lado. Sí, esta es una plataforma de más de 100 metros de largo que está cerrando la plaza de este lado. Del otro lado hay otra plaza muy grande con otro conjunto de plaza hundida, que posiblemente se utilizó el espacio abierto como mercado, aún no lo sabemos, pero tiene ahí más o menos lo que parece un juego de pelota, pero no estoy muy seguro porque es muy pequeño. Y también enfrente de esta plaza de 3 templos hay 2 plataformas alargadas que parecen un juego de pelota, pero tampoco estoy muy seguro de eso todavía. Pero sí parece que hay una orientación en el momento más o menos de 100, 150 después de Cristo o 200 de los edificios hacia el poniente en una orientación de 294 grados, que parece que están mirando hacia el Popocatépetl. ¿Sí? Ahorita vamos a ver algunas otras fotografías. Bueno, hemos hecho fechamientos de más de 80 muestras de radiocarbón, bueno, carbón vegetal, y nos ha dado un rango hasta ahorita, bueno, aquí hay muchas fechas, pero más o menos del año 0, aquí hay una ocupación continua hasta después del 500, 650 aproximadamente, que es donde están la mayoría de las fechas. Pero tenemos fechas, bueno, posteriores a este cuadro que envejecen un poco más la antigüedad hacia 400, posiblemente 500 antes de Cristo, y la ocupación es continua. Parece ser que los edificios originales que estaban orientados de otra manera siguieron ocupándose durante toda la época del Clásico, coincidiendo con el desarrollo teotihuacano, ¿no? Aquí puse nada más el corte de uno de los pozos que hicimos arriba de una de las plataformas, indicando las fechas. Parece que este edificio, que es la Plaza Gran Altar, está ocupado todavía en 550 después de Cristo, y todavía estaban haciendo algunas actividades, posiblemente algunas ampliaciones. En 650 después de Cristo se cierra definitivamente el lugar, pero hay una ceremonia de cierre. Bueno, aquí podemos ver en esta fotografía una vista general aérea de lo que es el sitio. Este es el área de monumentos mayores que vimos antes en el plano. Y bueno, ustedes pueden ver cómo son los alrededores. Hay zonas de cultivo que han afectado evidentemente las estructuras de la parte oriente aquí. También en la parte norte está bastante afectado. Hay una colonia o zona urbana moderna aquí, un poquito adelante. Hay otra de este lado que no se alcanza a ver. Y bueno, el año pasado decidieron hacer en esta área un museo, ¿sí? Que ya fue uno de los últimos actos del gobernador que salió. Y este camino, que es un camino para sacar las cosechas que hay más adelante, lo pavimentaron hasta el museo. Entonces ahorita ya pueden visitar el lugar, está abierto al público. No hay mucho que ver en el museo, pero el sitio es interesante. Eso sí, lo que alcanzamos a trabajar. La Plaza Gran Altar está aquí. Y bueno, pues ahorita estamos justamente en temporada de campo tratando de avanzar. Este es un plano esquemático que elaboré rápidamente, pero da una mejor idea de lo que es la distribución de las estructuras, de lo que yo he alcanzado hasta ahorita a ver. Esta es la parte central que tenemos topografiada, y con la plaza central aquí. Puse la orientación hacia 294 grados, obviamente hay una desviación respecto al norte. Esta es la carretera actual para llegar al área del museo, que está justamente aquí. Y el año pasado tuvimos la oportunidad en el salvamento del área del museo de excavar algunas unidades domésticas que también equilibran un poco para mí la perspectiva de lo que es el sitio, porque solamente conocía los contextos ceremoniales de los monumentos principales. Y otra cosa que les indiqué aquí con una línea punteada es que aquí hay un Hawái, un cuerpo de agua que debe ser más reciente, pero veo, bueno, cuando he caminado aquí he visto que hay muchos restos todavía de lo que parecen haber sido estructuras. Hemos encontrado figurillas y mucho material, y entonces parece ser que hay una especie de eje, porque todos los edificios que ven aquí alrededor, todos absolutamente, casi sin excepción, están orientados en la misma dirección.
Entonces, obviamente hay una intención de hacer esto. Este edificio que está aquí en la parte sur-oeste, pues apenas lo visité la semana pasada. Está casi a 1 kilómetro de distancia de la Plaza Central y tiene algunas unidades habitacionales de las que alcancé a ver, porque está muy cerrada la vegetación en esta parte, que parecen estar también alrededor de esto. Y posiblemente hay otros, ¿sí? Como estos están en el área moderna, ¿sí? Y todas estas son áreas que todavía no he podido recorrer con detalle. Obviamente es un trabajo para los próximos años de ir completando poco a poco el plano, pero obviamente es un asentamiento que tiene una orientación, tiene edificios grandes, tiene obviamente un estilo urbano, ¿no? Bien, brevemente nada más de las exploraciones. Las exploraciones iniciaron en el 2009, y 2010 y 2011. Esto, bueno, por circunstancias también de la, ¿cómo se dice? La prisa que tenían porque que se viera la pirámide, ¿no? Entonces, yo elegí el área de Gran Altar porque era un espacio más controlable y podía yo trabajar. En ese momento no había ningún tipo de vigilancia en este lugar, entonces empecé a hacer exploraciones aquí básicamente para ver qué había detrás de los edificios, porque no sabía ni siquiera de qué época eran ni qué características tenían. Entonces, este es el segundo año de exploraciones. Este es el edificio más grande, que tiene 14 metros de altura, y lo llamamos edificio Caracoles porque en la parte superior encontramos caracoles pleuroploca, interesante. Bueno, aquí cuando empezamos a trabajar esto, dimos con la parte justamente donde se junta la alfarda con las escalinatas. Tenían pintura roja y negra, ¿sí? Y bueno, son diferentes etapas de la exploración, poco a poco, hasta que ya vamos definiendo los cuerpos. 4 cuerpos en general, bastante parecido a lo que es el canon aquí en Teotihuacán, los 4 cuerpos de la pirámide del Sol, en fin. Y bueno, vamos a ver algunos detalles. Este es el edificio que está en la parte sur de la misma plaza, que habíamos trabajado desde 2009. Aquí nada más hicimos algunos trabajos de limpieza en las partes laterales para ir definiendo y recuperando algunos volúmenes, ¿sí? Esta es una vista desde más o menos esta parte hacia la vista contraria, para que vean que hay accesos, hay diferentes niveles. Hay una zona de cuartos en esta parte, laterales al edificio más grande. Bueno, el paisaje, que hay una pequeña sierra en la parte sur, está muy integrado a lo que es la actividad constructiva, ¿sí? En los detalles aquí estamos limpiando, por ejemplo, donde se junta la alfarda con el talud y tablero. El talud tablero está en forma de U invertida, abierto por la parte de abajo, ¿sí? Tiene por ahí alguna doble moldura, y bueno, en este caso pues utilizaron las piedras directamente sobre el tablero, metiendo también piedras un poco más grandes a manera de lajas. Aquí, por ejemplo, recuperamos una parte más grande del otro lado, o sea, ahí se ve el trabajo, que el talud está completo. Aquí en el tablero solamente completamos algunas partes que estaban derrumbadas, pero aquí incluso en esta parte del tablero no se alcanza a ver, pero todavía hay restos de pintura mural, que estamos ahorita trabajando con eso. No fue lo único que trabajamos en Santo Nombre. Bueno, quiero también indicar que, bueno, todos esos detalles de lo que es la orientación, los detalles de los tableros, etcétera, pues parecen ser una necesidad local de acercarse evidentemente a lo teotihuacano. No tengo que insistir mucho en esto porque es muy evidente, ¿no? En el caso de las unidades domésticas que exploramos el año pasado, pues aquí nada más les puse un ejemplo, que es la Operación 2, que es una serie de cuartos alrededor de un patio, también bastante similares a lo que ya han trabajado las colegas Gabriela y Patricia en el caso de Tetimpa, ¿verdad? Pero esto es del periodo clásico, ¿sí? O sea, parece que hay una continuidad además en cuanto a las tradiciones, por lo menos en unidades domésticas, en todo el periodo clásico. Lo que limpiamos también igualmente por la premura del tiempo es las últimas etapas de ocupación, que en este caso corresponderían aproximadamente a 300 a 600 después de Cristo, así muy amplio. Debajo de estos pisos y debajo de estos cuartos debe haber otros cuartos, y debe haber enterramientos, y debe haber muchas otras cosas que todavía no hemos explorado. Encontramos un entierro, pero ese entierro estaba colocado acá fuera del área de
de construcción doméstica, ¿no? Y como pueden ver, en medio del patio pues hay un altar también, pero este altar tiene forma de mariposa, que yo es la primera vez que veo una cosa así, porque lo he visto en cerámica, lo he visto en escultura y todo, pero no lo he visto en arquitectura, ¿sí? Entonces ahí pueden ver los detalles incluso del altar, dan una idea de cómo pudieron haber sido los cuartos alrededor. Lo que está sombreado es lo que tiene estuco, aquí es formación de piedras calizas, todas las piedras son calizas, hay hay mucho mucho seguramente producción de cal. Y igual que en el caso de Tetimpa y otras áreas, estos elementos que están aquí y aquí especialmente parecen ser las bases de lo que son graneros o cuexcomates, como los que ya encontraron también las colegas antes. Bueno, hay muchas otras cosas, obviamente, posiblemente hay algunas áreas de cocina aquí alrededor. Tenemos inclusive, aquí no se alcanza a ver, sí se alcanza a ver un poco en esta parte, hay una depresión a manera de cuenco sumido en el piso de estuco, que bueno, pues parece que lo han encontrado también en la laguna y en otros lugares y posiblemente tenga algunas funciones rituales, igual que el altar central. Hicimos 4 operaciones, de las 4 operaciones, 3 resultaron ser este tipo de unidad doméstica. Los enterramientos también parece están con los brazos pegados al cuerpo, parece que estuvieron fuertemente atados como si fuera un bulto, y a veces tienen algunos platos de ofrenda, platos de fondo plano con paredes curvodivergentes, muy similares a las de Teotihuacán. Sin embargo, bueno, ahorita vamos a ver otros detalles. Primero vamos a ver, esto es un conjunto arquitectónico que se encuentra hacia la parte oriente del asentamiento. Le llamamos el conjunto de los fogones por la presencia de los fogones que están aquí, que fue lo primero que encontramos, y encontramos la escalinata de una época anterior. La época última estaba destruida, pero bueno, se alcanza a ver más o menos algunos detalles, y lo que hicimos fue consolidar lo que fuimos encontrando, ¿sí? Este es el plano general, no encontramos un altar al centro, pero bueno, sabemos que no siempre tiene que haber un altar, puede haber alguna cosa que se puede mover, y también hubo ampliaciones, tenemos diferentes momentos de la escalinata, tenemos las dos plataformas laterales, y la más grande atrás, que debe tener aproximadamente, bueno, aquí se ve más o menos, si mal no recuerdo, debe tener unos 20 metros, 15 a 20 metros. Es bastante alto, bueno, por lo menos la parte más alta, que es esta que está destruida, debe haber tenido, de la plaza hasta acá arriba debe haber por lo menos unos 6 metros, 5 a 6 metros de altura. Y sabemos, bueno, porque lo vimos al momento de limpiar esto, que hay una subestructura aquí, que volvimos a tapar, pero en la subestructura se veían taludes y tableros todavía con pintura mural, están ahí, nada más que hay que trabajarlos en un futuro. Tiene otras áreas que están sumidas en esta parte que exploramos brevemente en años posteriores y aquí, que parecen ser áreas posiblemente de almacenamiento, o de cocina y de otras cosas. Posiblemente acá hay más cuartos. Más o menos el área es de 50 por 50. Este es más grande que las unidades domésticas que exploramos el año pasado y obviamente tiene un trabajo mucho más cuidado en cuanto a la mampostería. Entonces, pensamos que esta es una unidad de élite, pero las que encontramos el año pasado, aunque son más pequeñas, pues tampoco son tan mal hechas. Entonces parece que la gente que vivía por lo menos a unos 200 a 400 metros del centro del sitio, pues vivía bastante bien, ¿no? Bueno, vamos a ver algunas cuestiones de artefactos. No tengo mucho tiempo para ver todos los detalles, pero algunas cosas que les den una idea de lo que se puede encontrar aquí. Este es lo que hemos reconstruido de un brasero de esos tipo reloj de arena, bicónicos, ¿sí? que parece que está personalizado porque tiene orejeras y tiene su nariguera así en forma de mariposa también, ¿no? Está roto, pero sabemos que hemos encontrado otros objetos de esos aislados. Tiene otros elementos alrededor que van adornando, pero si lo comparamos con todos los que están alrededor, ustedes pueden ver que en Teotihuacán, por ejemplo aquí en Tetitla hay uno de piedra. Este está en el Museo Nahuacalli, también es de piedra, posiblemente sea teotihuacano. Este fue documentado por Seller, cerca de donde estamos, al norte de donde estamos, en Jalapasco, Puebla. Y los demás, bueno, Oaxaca, bueno, este es el gran conjunto en Teotihuacán, Xochitecat, Oaxaca y también Monte Albán, Oaxaca, ¿no? Curiosamente, hay muchos elementos muy parecidos a estos, mucho más lejos. En Guatemala, en la costa de Guatemala, en donde sabemos que hay
los asentamientos alrededor de la región de Escuintla, que tienen mucha cerámica de inspiración teotihuacana. Entonces, bueno, esto da materia para empezar bueno, ya se ha planteado muchas veces que todos los sitios de la posible ruta de Teotihuacán hasta aquellas tierras lejanas, ¿no? Bueno, algunas cosas se parecen más a Oaxaca, otras se parecen más incluso a Guatemala o al área maya, y otras se parecen a Teotihuacán. O sea, hay una especie de elementos híbridos constantes en este lugar, y yo pienso que son manifestaciones locales, ¿sí?, pero que se intentan acercar a lo teotihuacano como era del gusto de las élites. Por ejemplo, aquí tenemos fragmentos también de braseros, ¿sí? Este rostro, por ejemplo, pues podemos decir que es teotihuacano. Sin embargo, aunque son muy sutiles las diferencias, sí hay diferencias con los rostros típicamente teotihuacanos. De hecho, a mí me da la impresión que estos rostros van indicando a futuro, bueno, más adelante, estamos aquí más o menos hacia 500 después de Cristo, van indicando lo que será el estilo Mixteca-Puebla en el posclásico, ¿sí? Bien, vamos a ver. Todo esto procede de la Plaza Gran Altar, que es el contexto que más exploramos, y no lo exploramos completamente. Casi todo esto viene de la plaza, del piso de la plaza. A 40 centímetros de profundidad apareció esto y mucho más. O sea, si solamente hemos explorado la tercera parte de la plaza y las 2 terceras partes no las hemos tocado, pues debe haber muchas más cosas ahí, ¿sí? Entonces era la que yo le decía al gobernador, pues necesitamos explorar esto primero con cuidado, pero él quería que ya se metiera la gente ahí a brincar en la pirámide, entonces dije, bueno, en esas estamos ahorita. Bueno, los caracoles pleuroploca, que ya sabemos que son muy, muy frecuentes, eso apareció en la parte alta del edificio más grande de esta plaza. Otros objetos de concha, estos parecen estar labrados con rostros, hueso, ¿sí?, pintados, y este caracol que está tallado sobre roca se encuentra a una distancia de casi 2 kilómetros del centro del sitio. Lo encontramos fortuitamente cuando íbamos a buscar un poco de tepetate para hacer las mezclas, ¿no? Pero el estilo es totalmente teotihuacano. Entonces, bueno, los elementos marinos y acuáticos obviamente son muy comunes en todos estos contextos, ¿no? Otros objetos de la misma plaza, ¿sí? Esto es el mismo tipo de rostro que ya vimos antes, es el dibujo, pero en la foto se ve mucho más claro. Son rostros que tienen bien indicados los ojos, muestran los dientes, ¿sí?, guerreros de frente. Hay muchas manifestaciones de estas en otras partes que tienen influencia de Teotihuacán, de guerreros que tienen un escudo, una especie de dardo o arma y están parados de frente, pero no en braseros efigie, estos de barro, y yo los he visto cosas muy similares en piedra, ¿sí?, en Guerrero y en otros lugares, pero bueno. Esculturas, bueno, tenemos esculturas de personajes que parece que están muertos, están quemados y fueron quebrados porque todo lo que estaba en la plaza fue objeto de un ritual de terminación. Entonces todos los objetos los quebraron a propósito y los pusieron al fuego, ¿sí?, y después cerraron la plaza completamente. Eso debe haber ocurrido, no sé, entre 550 y 650 aproximadamente. Quizá hubo varios episodios de cierre ritual en este lugar. Este es otro objeto un poco atípico en esta parte de Santo Nombre, porque parece más bien un rostro olmecoide, y esto más bien me recuerda a cosas del área maya, porque sí tenemos también, bueno, Emiliano Melgar ha estado trabajando sobre la lapidaria, y sabemos que tenemos objetos de jadeíta que proceden obviamente de aquellas regiones. Bien, entonces, bueno, esto es más interesante. Bueno, es en lo que hemos estado trabajando recientemente, la cerámica. Después de de varios años de estar trabajando sobre la parte, digamos, ritual, ceremonial, monumental, bueno, ahora estamos trabajando con más detalle para saber qué fue lo que pasó aquí, porque el problema es que los contextos, como el contexto de Plaza Gran Altar, pues hay materiales de todas las épocas. Ahí tiraron cosas de diferentes momentos que posiblemente la gente guardaba o que eran parte de ofrendas que estaban en otros lugares, y decidieron, cuando cerraron el sitio, arrojarlas todas en el mismo punto. Entonces yo hice una colección general de los alrededores y encontré que hay cerámicas que seguramente son del formativo tardío, posiblemente correspondientes a las fases Cuanalampa, Tlachique o Zacuali de Teotihuacán, ¿sí? También hay anaranjados de estos burdos o gruesos, y hay otras formas decoradas que también corresponden al periodo clásico, como estas dos que están acá arriba, que son
ya me di cuenta que son muy comunes en toda la región de Puebla-Tlaxcala. Casi la mayor parte de la cerámica, las cerámicas domésticas de uso de servicio, pues son más bien afines a toda la zona de Puebla-Tlaxcala, algunas del Valle de Tehuacán, que está muy cerca, ¿sí? Y ya conforme se va uno yendo hacia Oaxaca y todo, ya no hay muchos tipos más que los grises, quizá. Bueno, estos son fragmentos obviamente de brasero, pero esta cerámica que está aquí abajo es la más interesante porque son… ya terminé. Son cerámica sellada. Ahora, esto es anaranjado, pero no es anaranjado delgado, es una cerámica más sólida y nosotros le llamamos tepazolco, pero sabemos que es un tipo que debe estar relacionado con las tradiciones de anaranjado delgado y bueno, simplemente, rápidamente nada más, las frecuencias de anaranjado delgado, que es uno de los indicadores para ver las relaciones con Teotihuacán, son muy escasas en Santo Nombre. Eso me llama mucho la atención porque sé, por los trabajos anteriores de las colegas, que en Cholula tampoco hay mucho anaranjado delgado, y es muy extraño porque estamos a escasos 24 kilómetros de las fuentes de producción de anaranjado delgado. Lo que hay es esto, ¿sí? Y de esto nada más es la única vasija de anaranjado delgado que encontramos en los contextos, ¿no? En cuanto a obsidiana, bueno, pues nada fuera de lo común. Las fuentes principales son Zaragoza, luego sigue Otumba, Guadalupe Victoria, Paredón, también Centro de México, Pico de Orizaba y Sinapecuaro, ¿sí? Y las proporciones de cerámica verde, pues aquí las pueden ver, son más o menos las que se pueden esperar en un sitio que está lejano. Depende, esos son los diferentes lugares que excavamos, frentes, y bueno, pues hay presencia constante, no es la mayor parte, pero es constante la cerámica verde junto con cerámicas de otros lugares. Finalmente, bueno, hice aquí un mapa nada más general de las posibles rutas. Esto obviamente es muy general, pero se tiene que ir afinando porque aparte de estas rutas que parecen obvias, pues hay muchas ramificaciones obviamente, pero Santo Nombre está aquí y está más o menos en el camino entre Teotihuacán, bueno, Tlalancaleca, la zona de Cholula, y después entra hacia esta parte. Aquí también tiene que haber conexiones entre todo esto, ¿no? Seguramente. Los sitios de anaranjado delgado están aquí y aquí está Santo Nombre, ¿sí? De hecho, pensé que había una relación más directa, posiblemente la hay, pero habría que preguntarse por qué no es así. Bueno, finalmente algunas de las observaciones ya, nada más quiero remarcar la última, que es los sitios de las rutas teotihuacanas hacia el sur debieron estar en conexión con Santo Nombre, que sin duda fue un centro regional de importancia para las avanzadas teotihuacanas, pero no tenemos evidencia de enclaves hasta ahora. Yo creo que es un lugar más local. Posiblemente las élites se adaptaron a las redes de intercambio teotihuacanas, ¿sí? Porque les convenía, y el sitio termina su actividad entre 625 y 650. Hay otros problemas, nada más quiero remarcar que este es una imitación también teotihuacana o posiblemente una importación, es de concha, es un diente y también tenemos algunas mandíbulas humanas, ¿no? Esto es Teteles de Santo Nombre, el nuevo museo el día de hoy, ¿sí? Los trabajos que se hicieron el año pasado, algunos saqueos por supuesto, y pues eso es todo por ahora. Muchas gracias. Vamos a tener una sesión de preguntas, entonces invitaría a que subieran los ponentes. Bien, entonces si tienen alguna pregunta. Sí, allá. Rubén Morante. Sí, gracias, Sergio. Para Blas Román. Blas, estoy viendo que pones mucho énfasis, ¿escuchas? Sí, estoy viendo que pones mucho énfasis en las orientaciones. De hecho, la orientación de 24 grados es bien interesante, la de 24 grados, pero no es la teotihuacana, ¿no? O sea, no pertenecería a los 15 a 17 grados de Teotihuacán.
y la traza urbana parece ser que sigue no una línea norte-sur como Teotihuacán, sino más bien una línea este-oeste. No sé qué opinas de esto. Sí, este está bien. Bueno, es algo que todavía tenemos que trabajar la parte de orientaciones. A mí me parece que hay una relación primero muy obvia entre la orientación final que le dieron al sitio y los volcanes, ¿sí? Bueno, ya no les mostré por ahí quizá en alguna foto se veía, pero hay una orientación directa hacia el Popocatépetl especialmente. Sí, parece que están mirando al Popocatépetl las estructuras y quizá esa fue una de las decisiones por las cuales tiene esta 294 grados. Lo único que sé, porque yo no soy especialista en esto, es que los sitios de la zona Puebla-Tlaxcala, es un trabajo de David Carballo, por cierto, que por ahí leí, están orientados posiblemente a lo que es el equinoccio o el de solsticio de verano, ¿sí? En 21 de junio, ¿sí? Bueno, pero pues depende de la latitud a lo que estén los sitios, pues van a tener una variación en grados, ¿no? Entonces, en el caso de Santo Nombre, si esto es cierto, pues son 294, pero conforme vaya uno más al norte o al sur, eso va a ser una variación. Pero la relación con los volcanes sí me parece muy evidente, ¿eh? Por cierto, desde el punto donde estamos se ven todos los volcanes del centro de México. El Pico de Orizaba, la Malinche y los dos y quizá en un día más claro se alcance a ver hasta el Nevado de Toluca, no lo sé, pero yo creo que eso también es un factor importante. Jorge Angulo, por favor. Espérame. Gracias. Sobre Tlalancaleca, ¿qué es lo más temprano que se encuentra? Porque yo pensé que era aproximadamente del preclásico superior, pero mencionas que se termina más o menos con las erupciones del Popo y los volcanes de no sé cuál, del Chichinautzin y el Xitle, que ya hace una etapa casi inicial al protoclásico, digamos. Primero, el inicio del sitio arqueológico de Tlalancaleca se remontaría hasta 800 antes de Cristo. Eso según, todavía no tenemos los resultados de carbono 14, nada más con la tipología cerámica. Y luego, en nuestra presentación les dije que la clausura del mismo sitio se correspondería a 250 y posteriormente hasta 300 después de Cristo. Y es muy curioso, aquí luego, o sea, después de no pasar un siglo, los antiguos, probablemente como teotihuacanos, visitaron el sitio Tlalancaleca, porque podemos entender porque se encuentran varios artefactos relacionados con Teotihuacán. Por ejemplo, se encontraron varios tiestos de justo anaranjado delgado, y también navajas prismáticas de Pachuca también. Entonces, sí hubo una desocupación, pero posibles teotihuacanos regresaron a lo mejor para hacer rituales. Si así ya le contesté bien. Bueno, apuntando un poquito más claro, ¿cómo ves Tlalancaleca influyó en Teotihuacán o Teotihuacán en Tlalancaleca? Yo pienso que pensar de la manera simultánea, o sea, como recíproca, es mucho más adecuado. Yo no pienso, nosotros no pensamos que sí había una influencia más fuerte de Tlalancaleca hacia Teotihuacán, también de Teotihuacán hacia Tlalancaleca, porque es cierto que es una etapa, sí, fueron contemporáneos.
Y eso tiene que ver también con Cuicuilco, Xochitecatl hasta Cholula. ¿Sí? Y hay un lapso con la época de las erupciones. Sí, ajá, o sea, después de las tres erupciones, Popocatépetl, Chichinautzin y Citre, los antiguos de Toralancareca sobrevivieron. Pero quizá como perdieron la confianza con la gente común, entonces un buen grupo de Toralancareca se canalizó hacia Teotihuacán. Gracias. Daniel Flores, por favor. Sí, es con respecto al jaguar reticulado. O sea, me parece muy interesante la interpretación y podría visualizarse como, digamos, un registro de los ciclos de lluvias, de inundaciones o de depósitos de agua. No sé cómo la ves. Cuando yo trabajé el jaguar, partí como de una idea de Braudel que dice que hay diferentes capas en un evento o en un fenómeno. Entonces habría la parte episódica, la coyuntural y abajo la estructural. Y lo que serían, por ejemplo, los dioses, Tlaloc, que tiene muchos de esos elementos también. Sería como lo coyuntural, todos los dioses, y mi idea era que yo iba a trabajar, hace cuenta, no el nivel de los dioses, no el nivel episódico de los gobernantes, que también se visten de dioses y se visten de jaguar, los dioses también se visten de jaguar, sino yo quería como desnudar, se puede decir, al monstruo y trabajar la parte estructural, digamos, ir al núcleo estructural, y ahí quedó una sola metáfora. Pero de ahí se puede desplegar toda una red de metáforas y toda una red de símbolos. Hace cuenta, partiendo de esa idea de la unión de los contrarios, y se abre todo el abanico de posibles metáforas y símbolos que se pueden trabajar. ¿Alguna otra pregunta? Daniel Flores, otra vez. Sí, aprovechando la cuestión de Tlalancaleca. En algún momento había entendido que ahí había un marcador astronómico, un petroglifo. Estos signos con puntos, no sé si está a la vista. Se refiere a los marcadores como los teotihuacanos. Sí, todavía podemos observar en situ. Por ejemplo, un marcador se encuentra cerca del famoso estructura. No sé si usted conoce como el arqueólogo García Cook ya nos ha informado hace 40 años. Creo que él dijo que una deidad de la vida y la muerte, aunque tenemos otra interpretación. Y eso también está. Y en otro lugar, hacia el lado sur, también se encuentra, aunque todavía no hemos hallado. Sí, todavía hay, pero poco a poco estamos perdiendo porque los granos vienen y luego llevan y venden en el mercado negro. Sí. Allá atrás. ¿Alguien más? Buenas tardes. Son dos preguntas, una para el doctor Blas. ¿Hay qué evidencia hay del sistema hidráulico de manejo de agua, de dónde llegaba el agua, se almacenaba o cómo funcionaba? Y otra para las jarras. ¿Hay algún trabajo que indique qué era lo que tienen que marcabas el tipo 4 cuando esté el rayo, de estas volutas que están en la parte superior? Por favor, gracias. Bueno, voy yo primero. Sí, el agua siempre es un problema, sobre todo en un asentamiento tan grande como el que tenemos ahí en Puebla. El lugar es seco actualmente, no hay corrientes de agua permanente.
quiero pensar que no era así antes. La única evidencia que tengo de que existieron fuentes de agua permanentes en la sierra que está al sur del sitio, porque el sitio está al pie de monte, pues es la barranca misma que parece conducir, la barranca más profunda que baja de la sierra a la altura del sitio va directamente al sitio, y cuando llega al sitio se ramifica en dos pequeñas barrancas que yo creo que fueron desviadas a propósito. Es lo único que sé del abastecimiento posible de agua. Actualmente toda la zona donde está Santo Nombre no tiene fuentes de agua evidentes y es agricultura de temporal, es muy mala zona agrícola. En la parte de abajo, más abajo del sitio, pues es la planicie aluvial donde seguramente hubo una corriente de agua un poco más permanente, que es la zona de cultivos. Obviamente en esa parte no hemos encontrado ninguna estructura. Y eso es todo, ¿no? Entonces, yo creo que pudieron haber pasado muchas cosas en la antigüedad, posiblemente los mismos terremotos que ha habido, temblores, etcétera, muchas otras circunstancias hicieron que bajara el nivel freático. Y actualmente, pues ya sabemos, en todos lados hay problemas de pozos profundos y otra serie de cosas que afectan el nivel freático. Pero definitivamente tampoco he encontrado depósitos de agua, así como represamientos y cosas grandes, aunque todavía no he caminado mucho por las zonas más altas, ¿no? Es posible que encuentre algunas cosas más grandes en ese sentido. Tiene que haberla sabido porque hacer tanta cal como que se requirió para un sitio como simplemente, más lo que es la supervivencia de la gente, necesitan agua, mucha agua, ¿sí? Entonces todavía es un misterio por resolver, pero bueno, todavía tenemos mucho tiempo. En cuanto a la pregunta de la púa, algunos autores han señalado que es el cerro primordial donde brota el agua. Entonces ese es más o menos su significado. Jorge Angulo. Otra vez para Tlalancaleca, muy rapidito. No hay estructuras de 3 templos en el plano o en el mapa que reconstruyeron. Se ven grandes plazas, pero no edificios separados como 3, como los que presentó Gabriela y Patricia. Bien, primero, es muy difícil pronunciar para ustedes también, ¿verdad? Tlalancaleca. Sí. Para nosotros también, siempre mordemos la lengua. Para contestarle a usted, primero, con los datos disponibles, no tenemos una evidencia de decir que sí existía una forma de 3 templos en Tlalancaleca. No tenemos. Entonces, lo que estamos inventando es una de las características muy importantes para diferenciar las sociedades entre el formativo terminal y el clásico el clásico inicial. Pero quién sabe si excavamos, si encontramos, tenemos que modificar nuestra interpretación. Entonces podría esperar como unos 2 años, por favor. Bien, como ya no podemos esperar, vamos a dar por terminada esta sesión. Va a haber un pequeño receso. Estamos un poquito atrasados y nos vemos en unos 10 minutitos a más tardar. Muchas gracias.